Hola, hola, ¿cómo están? Un horario un tanto inadecuado, pero bueno, pues, a veces tiene uno que modificar los horarios de trabajo. Y, y como hoy es viernes, y los viernes qué, a ver, están atentos. ¿Los viernes qué? Ah, sí, los viernes es día de hablar de películas. Y pues yo voy a cumplir, ¿por qué? Porque voy a hablar de películas. Para este viernes pues, están ocurriendo cosas interesantes en cuanto a la oferta que estoy recibiendo de opciones para pues, ver material que valga la pena comentar con ustedes e inclusive atreverme a hacer la recomendación para que pues se animen a ver esos materiales, esas películas. Entonces vi dos que estaban así como ya levantando la mano. Yo quiero, yo quiero. Eh, una tiene que ver con una historia de una mujer. Este, el personaje es muy interesante, con dos niñas. Hace poco les recomendé una película que se llamaba Invierno en Nueva York, de una joven con sus dos hijos, este, pues, que tiene que salir del hogar porque hay violencia intrafamiliar. Este era un caso muy parecido, pero tiene un camino de solidaridad humana, de inclusión, de aceptación de la otredad y del otro. Muy buena película, pero no es la que voy a recomendarles este fin de semana. Hoy les voy a recomendar una película que hace un tributo muy logrado, un tributo muy logrado a aquel famosísimo y casi fundacional género cinematográfico que fue el western cinematográfico con esas grandes historias, con esas grandes aventuras, con esos grandes directores que lograron una época de oro que se considera de 1940 a un poquito después de los 60, 62, 64, en donde fue el momento de esplendor del género western en Hollywood. Ya saben ustedes, eh, todo este género surge, desde luego tiene su origen y su raíz en el western literario, en el cuento, la novela, aquello que le llaman la novela del vaquero, o vaquero, novela, que eran pequeños, eh, como cómics, ¿no? Que era de historias de vaqueros, y de ahí se nutrían argumentos y tramas para las historias en el cine. Y hubo de todo. Bueno, desde antes de los 40 hubo ya estos arrebatos dentro de la propia industria al inicio, todavía en películas mudas, donde ya estaba ahí el personaje montado a caballo, con su chaleco, su bandana aquí, su sombrero, Stetson, alguna cosa así interesante, su pistola, sus botas con espuelas y el caballo siempre leal, siempre generoso con el amo y la historia cómo van avanzando. Las historias tenían así como una condición pues como muy rígida. Generalmente son hombres solitarios y generalmente se encuentran en poblaciones áridas, pequeñas locaciones, con muy poquitos inmuebles. No puede faltar el salón, o sea, la cantina, y pues se empiezan a ver ahí que hay personajes con condiciones de yo tengo poder y yo lo quiero ejercer y yo abuso de esta gente, y por el otro lado pues las personas que son pues están sometidas y llega el héroe. Todo este género tiene que ver con la expansión en este destino manifiesto tan cuestionable
política de Estados Unidos, de que dijo que del Atlántico al Pacífico todo esto debe ser nuestro. ¿Sí? Y por eso la guerra con nosotros en México, ¿no? La guerra con la que pues, nos arrebataron gran parte de lo que ahora es Estados Unidos, pero que en ese momento era México. Y entonces es la historia de la conquista del oeste salvaje, o del salvaje oeste. Ese es el western. Y el western pues tiene eso. Son como los caballeros andantes de las novelas así románticas, los romances así del siglo de oro de la literatura inglesa, la literatura española, en donde pues, están esos hombres a caballo, solitarios, siempre tratando de salvar el honor de la doncella o salvarla de alguna amenaza o de alguna situación que la tiene sometida, ¿no? Y así son las películas estas. En los western está el muchacho, está el villano, está la muchacha, y las muchachas siempre en condición muy secundaria, como elemento romántico de inspiración para el héroe, pero sin mayor participación. Muy pocas películas. Sí, yo he visto películas de western donde hay un personaje femenino que es el mejor tirador del pueblo o del lugar donde está, pero son escasos y son recientes. Pero del 40 al 60, la clásica historia, con grandes directores, con grandes películas, con actores de los más famosos, todos le entraron al western. ¿Por qué? Porque era pues como lo que estaba en boga y lo que la gente quería ver, y pues la industria cinematográfica produjo grandes eh, cantidades de películas dedicadas al western. Y entonces, eh, en la película que hoy les recomiendo, es una película reciente. Eh, pero antes déjenme decirles que, la, que, la, que la decadencia del western eh, tiene que ver con la presencia de la modernidad, de la irrupción de la modernidad en aquellos vastos escenarios en donde era lo árido, el desierto, el semidesierto, nativos americanos por ahí acechando, villanos, pueblos sin ley, donde el más fuerte era el que rifaba la historia, y las prostitutas, el pianista, todo ese ambiente que se repetía y se repetía. Pero todo está asociado a este estado de salvajismo de esa zona. Pero empiezan, y todo esto es después de la guerra civil, que es cuando la Unión y los confederados, o sea, el sur, el norte y el sur, ya se ven en la necesidad de unificar un Estado nacional. Ya se acabó la guerra, acabó las rencillas, cálmense, ya bájenle las armas a un lado y vamos a unificar el país. Y ahí es cuando surge el género de la misión de empezar a crecer y a llegar desde la costa este, donde básicamente estaba el país, hasta llegar a la costa del Pacífico, California. Y entonces por eso ese ambiente, ¿no? Esos paisajes. Pero las instituciones empiezan a llegar, las instituciones federales, y empieza la organización ya de los estados. Así que los municipios, los condados empiezan a organizarse y empiezan a tener ya una estructura jurídica legal, legítima, y empieza pues como que a desaparecer acuérdense la frase, el llanero solitario. Empieza a desaparecer, ¿por qué? Porque ya empieza a haber
una organización social en donde pues ya esos personajes heroicos, románticos, pues se van desplazando. Pero más que importante, más importante que ese asunto de la presencia de las autoridades ya civiles en la organización de los condados a lo largo de toda esta extensión de territorios que se van conquistando y se van integrando a la nueva nación, es la irrupción de la locomotora. Porque antes era la diligencia. Y a la diligencia había que irla cuidando porque iba a pasar por un montón de lugares y la iban a atacar. Entonces había, pues, cuerpos de seguridad. Pero el ferrocarril empezó también a eliminar eso. Porque aunque podías atacar el ferrocarril, pues siempre había muchísimo más seguridad, más resguardo, una estructura de acero. Pero bueno, eso fue un factor. Pero más que nada, porque cambió la visión del público, cambió la visión del mundo, ¿verdad? En los 40 pues había que distraer un poco la ansiedad que provocaba la Segunda Guerra Mundial y había que ver películas y divertirnos y las comedias musicales, todo, y las películas de aventuras, los vaqueros contra los pieles rojas, que todavía sigue o seguía en el fútbol americano, ¿no? La rivalidad entre Washington Redskins y Dallas Cowboys, que ahora hasta los Redskins ya les quitaron el nombre, ¿no? Ellos tienen otro nombre, pero el equipo ahí sigue. Pero esta película, que es un tributo al western, y donde hay un personaje solitario, y un hombre que anda de pueblo en pueblo, acompañado de su pistola, y un gran paquete de periódicos. Periódicos. Es una película notable. Tiene toda la estructura, la trama, la forma en que se presenta el hombre solitario, encuentra a la heroína que está en apuros, se identifican, empiezan a tener una travesía para resolverle problemas a ella, él que es un hombre noble, romántico, con ideales y de buen corazón, y trata de integrar a esta joven al seno familiar, las cosas no van resultando y ya no les digo más. Y ya no les digo más. Pero ya saben que hay que ser reservado con esto, hay que ser discreto. Eh, Van a disfrutar esta película. La van a disfrutar, está muy bien hecha. Tiene una producción de primera. Van a toparse ustedes con una escena que nos pone en ese lugar, así como decir, así debió ser. Y así debimos ver cómo pasaban los vaqueros y el ganado. Y así asomado en la ventana uno vería pasar el arreo. No, una producción de primera. Es una gran, siendo una película que se da, digamos, la época que se menciona son 5 años después de la terminación de la guerra civil. La batalla de Gettysburg fue en 1863, pero la guerra terminó hasta el 64. 5 años, estamos hablando de que es a finales de los 60, llegando a los 70 del siglo XIX en Estados Unidos, en una zona en Texas. Una Texas que la vemos ahí, pues así como lote baldío, ¿no? Así estaba. Y entonces ahí ese es el lugar donde se desarrolla la historia. La historia es muy atractiva. Es tierna, es emotiva, tiene todos los ingredientes del western. Las colinas, la persecución en los caballos, la carreta que se cae, las pistolas, los balazos. No. Genial película, muy bien hecha. Muy bien hecha. Bueno,
La película se llama Noticias del Gran Mundo. Está basada en una novela del mismo nombre de Paulette Gilles, una escritora destacada. ¿Sí? La dirección es de Paul Greengrass. Y el actor principal, que hace el papel de un capitán sureño que pierde la guerra, regresa a Texas, su zona, y bueno, han cambiado las cosas. Y entonces se queda solo. Y es el capitán Kidd, Stephen Kidd, el capitán retirado del Ejército del Sur. Y los militares del Ejército del Norte están por ahí, aunque sea de manera así como goteada, están en esa zona diciendo nosotros somos los que ganamos. Y el papel lo hace y lo hace muy bien este actor que es muy, muy famoso, que ha tenido muchos premios y muy reconocido, Tom Hanks, que bueno, con una de sus grandes películas fue Filadelfia, ¿no? Y bueno, otras muy buenas películas. Hizo desde comedias sencillas, simplona, hasta películas mucho más ambiciosas en cuanto a contenido y discurso narrativo. Tom Hanks. Y la heroína se trata de una joven actriz alemana, prácticamente es una niña, y el papel que hace es el de una niña de 10, 11 años. Y esa joven se llama Johanna Lear. La película tuvo mucho éxito, se estrenó en el 2020, obtuvo varias nominaciones a varios premios en distintos festivales. La, la joven, la niña, sí, la niña, como ya les dije, Elena Sengel, obtuvo el Oscar a la mejor actriz. Porque es que tienen que verla. Ya me imagino esa escuincla, perdón, esa escuincla, que le dice, vas a trabajar con Tom Hanks, que ya está, ya es un hombre mayor. Ella seguramente supo de él por otra película muy famosa, que seguramente le tocó verla a ella, chiquilla, ¿no? Y saber de Forrest Gump, ¿no? Entonces, debe haber tenido así una impresión de, voy a trabajar con él. Porque yo cuando veo actores así de mucho prestigio que les ponen jovencitos o jovencitas, así como que... Pero yo creo que él se debe haber quedado impresionado del talento y el compromiso con el que asumió su personaje esta joven. Es una película que van a disfrutar muchísimo, muchísimo. Yo lo sé, yo lo sé. Ya me voy. Disfruten la película. Que tengan un buen final de semana. Y pues nos veremos hasta el martes. Pero por lo pronto, vean la película. Noticias del Gran Mundo, dirigida por Paul Greengrass. Vean la producción, la fotografía, el vestuario, la ambientación, los lugares, las locaciones escenográficas donde plantean la historia. Vean ustedes todo eso. No, pues, la gente dice, yo, no me interesa, yo estoy viendo a los actores. Hay que verlo todo. Hay que verlo todo. Yo invito a que se vea todo. Porque es un producto total. Porque si no, nada más pondrían a los dos actores ahí en medio de un estudio de televisión y ya. No, todo cuenta. Porque uno está acá y a lo mejor está viendo por allá en el fondo la forma en que interactúan unos extras que están allá, nadie los conoce, pero están así, que tiene que ver con esto y que, por eso yo digo, hay que ver el cine todo. Ya me voy. Se portan bien, que tengan un buen
viernes y un buen fin de semana y disfruten mucho y nos vemos el martes. Ya saben, se me portan bien y se cuidan mucho. Bye.